¿Qué pasa si combinas supersoldados en servoarmaduras, vikingos, problemas de autoridad y las reglas y por sobre todo una excesiva obsesión a los lobos? Tenemos a la Sexta Legión, la Vilca Fenrica como se hacen llamar, o como comúnmente todos lo llaman como los lobos espaciales, provenientes del mundo helado de Fenris. Son muy conocidos por ser guerreros salvajes, pero sobre todo muy nobles que si bien no le tienen aprecio a la burocracia imperial y muchos de sus autoridades, pelearán con garras y dientes por el ciudadano común, y más si este es capaz de seguirle el paso, en algunas campañas. Muchos piensan que son berserkers que van al combate a lo loco, pero lo cierto es que al igual que los lobos, sus tácticas son casi idénticas a las de ellos. Es decir, son cazadores que buscan presas que devorar, figurativamente y algunas veces literal. Son también muy queridos e infames en la comunidad debido a muchas veces lograr hazañas un tanto fuera de lugar, pero ya lo iremos viendo, por lo que comencemos con su historia. La Sexta Legión, al igual que el resto, estaban creados a partir del código genético de su primarca. Sus reclutas fueron en una amplia gama de jóvenes de las tribus más salvajes y violentas de toda Terra. Sin embargo, no tendrían tanta acción como muchos de sus primos en las guerras de unificación, ni ellos, ni la 18ª, ni la 20ª. ¿Por qué? El emperador los aisló debido a que estos llamados legiones Trébol tenían semilla genética muy especializada y únicas para fines que solo el emperador sabe cuál, por lo que no tuvieron casi nada de acción y permanecieron casi aislados. No es hasta una década de empezada la Gran Cruzada oficialmente que la bestia es desatada, y vaya de qué forma, pues su primera campaña aún tendrían la reputación de ser sádicos y brutales, pero con la contra de ser demasiado indisciplinados, pues no obedecían las órdenes de casi nadie. Y lo que era peor, aún es que tenían la tendencia de no mostrar piedad, no solo contra el enemigo, sino contra civiles indefensos. Nadie se escapaba de su ira. Solo eran 3500 cuando iniciaron y ya se ganarían su nombre de legión para ese entonces. La derrota. No porque perdieran, sino todo lo contrario. Cuando eran desplegados, los enemigos tenían una derrota total. Eran los agentes del miedo y la ira del emperador. ¡Cómo me gusta el olor del miedo! Fenris sería uno de los primeros mundos que encontrarían y casualmente ahí se encontraría el primarca de la derrota, Leman Russ. Para que se uniera al emperador tuvo que hacer varias pruebas que no van al cuento en este momento. Lo importante es que el emperador logró convencer a su hijo en unirse a la Gran Cruzada y le dio su respectiva legión, sus hijos genéticos. Fue en ese momento que adoptaron Fenris como mundo natal y como tal se reclutaría de aquí exclusivamente. La derrota sería renombrada como la Vilca Fenrica, los lobos espaciales. Esa ferocidad, si bien era buena para los propósitos que fueron hechos, Leman los atenuaría para darles más disciplina y obediencia. Les enseñaría a los terranos todo sobre la cultura fenrisiana y poco a poco se asimilarían a la cultura de Fenris. Seguirían siendo sanguinarios, pero ya no tendrían la tendencia con el daño colateral. Ese proceso no sucedió de una vez, pero poco a poco estaban transformándose para ser mejores, tanto así que una de sus campañas encontrarían quizás una de las PCs más famosas, un plano de modelo de tanque para los ejércitos de la humanidad, y en honor por este descubrimiento la llamarían como tanque Leman Russ. ¡Yo soy la polla con cebolla! ¡Ah, qué mierda! Las cosas parecían ir bien para la legión, tuvieron más campañas, unas más buenas que otras, y una de esas sería la famosa campaña de Dulan, en la que los lobos espaciales tendrían su famosa rivalidad con los ángeles oscuros, que tiene que ver con un duelo y una burla y que para momentos más actuales es tan antigua que no saben cómo empezó, y es una tradición de rivalidad casi amarga en la que ambos dan sus mejores campeones en una lucha casi a muerte. ¡Pelea de inválidos! Otros momentos no tan dignos fueron contra varios de sus hermanos. Un enfrentamiento muy sangriento contra los 1000 hijos, el evento llamado como la Noche del Lobo contra los Devoradores de Mundo y la cereza de la corona del pastel fue lo que sucedió en la Segunda y 11ª Legión. Esta y varias luchas secretas harían que se ganarían su epíteto como los ejecutores del emperador. Con Magnus y los 1000 hijos tendrían una amarga relación que solo terminó de sepultarse con el concilio de Nicaea, que restringiría el Librarius, el futuro puesto de bibliotecario, y terminaría por empeorar con lo sucedido en la quema de Próspero. Inicialmente se tenía planeado arrestar a Magnus por su falta del edicto por cosas relacionadas a un proyecto de su padre. Sin embargo, Horus, que para ese entonces ya era un traidor, pero nadie leal lo sabía, ordenó a Leman Russ y su legión el matar y quemar el planeta. No me voy a poner a detallar el suceso, pero en resumidas cuentas, Próspero, como dicen las portadas, fue literalmente incendiada en la batalla que le siguió.
En ella participaron las guerras del emperador contra todo lo que Próspero tenía que ofrecer, en la cual Magnus terminaría en una lumbagia por su hermano y los supervivientes tuvieron que escapar del planeta. Magnus se unió al caos y todo eso, pero eso será para después. Las cosas solo serían peor para los lobos, pues serían acosados por legionarios alfa y obligados a escapar y casi ser aniquilados, de no ser porque sus rivales, los Ángeles Oscuros, llegaron al rescate, y fue ahí que se quedaron a pensar qué estaba pasando. Al final estarían en el bando de los lealistas y se la pasarían acosando lo mejor posible a los traidores, y al resto de lealistas ver que se mantuvieran leales. Y te preguntas, ¿dónde estaban en el resto de la herejía? Si notan, los Salamandras, Guardia del Cuervo y Manos de Hierro estaban muy mermados, Ultramarines, Ángeles Oscuros y Ángeles Sangrientos en Ultramar, y Puños Imperiales, Cicatrices Blancas y posteriormente Ángeles Sangrientos en Terra. ¿Dónde estaban los lobos espaciales? No estaba dormido, estaba ebrio. En resumen, Trisolia. La batalla que pasó ahí fue una de las batallas más importantes y fue la que los mermó más, pues en la misma solo sobrevivió una quinta parte de toda la legión. Tuvieron que ser rescatados por la Guardia del Cuervo para luchar otro día, pero el daño ya estaba hecho. De los 40.000 que lucharon en esa batalla, menos de 8.000 quedaron vivos. Ahí terminaría su participación en la herejía y el resto es historia para después. Luego de dicho evento, los lobos lucharon en la Gran Purga de los Traidores, que como paréntesis es parte de la herejía de Horus, o más bien la guerra civil, pero eso es otro tema. Luchó, ganó y tuvo que aceptar las reformas de Guilliman muy a regañadientes, y solo en la teoría, pues debemos recordar que los lobos bajaron sus números de manera catastrófica, al punto que solo pudieron hacer un capítulo sucesor, Los Desafortunados Hermanos Lobo, capítulo que Lehman le tenía tanta fe que le dio la mitad de las reliquias de la Legión, pero las cosas no saldrían bien. Un siglo después de la Gran Purga, Lehman Ross desaparecería de los anales de la historia, y según las leyendas, convocó un gran banquete y le dijo a sus guerreros, y cito: "Escuchen atentamente, hermanos, porque mi tiempo es corto. Llegará un momento muy lejano en el que nuestro propio capítulo estará muriendo, así como yo estoy muriendo ahora, y nuestros enemigos se reunirán para destruirnos. Entonces, hijos míos, escucharé su llamado en cualquier reino de la muerte que me tenga, y vendré sin importar lo que prohíban las leyes de la vida y la muerte. Al final estaré allí para la batalla final, para el tiempo del lobo". Así, Lehman Ross y su séquito de sus guerreros más cercanos partieron al ojo del terror, en la que dicen buscan algún objeto para traer a la vida al emperador. Algunos dicen que ese objeto es el árbol de la vida. Lo que se sabe a ciencia cierta es que 10 milenios después no ha habido muchas noticias de su regreso, excepto durante los eventos de la caída de Cadia, pues se reportó su figura y se confirmó la llegada de la compañía que lo acompañó, la 13ª Gran Compañía, y para dar más información, Magnus el Rojo al parecer sabe de su destino. Puede que vuelva, pero no en el futuro cercano. Algún día. Actualmente los lobos han tenido mucha acción. Participaron en la cruzada macariana, en la que lucharon codo con el propio Macarius. La primera guerra de Armagedón, donde tuvieron un eventito con la Inquisición y los Caballeros Grises. Y más importante, todo lo sucedido al asedio de Fenris, cuyo sistema fue tan mal golpeado por Magnus el Rojo que no pudieron hacer nada para evitar la posterior purga de los Caballeros Grises en sus mundos. Actualmente han logrado recuperarse con nuevos primarios, aunque tuvieron un evento curioso con Guilliman para aceptarlo, y gracias a eso tendrían finalmente hermanos capitulares, la Lanza del Lobo. Desde la partida del primarca, los lobos tienen la tradición de la gran cacería, en la que todas las grandes compañías buscan cualquier indicio de su primarca, y han logrado algunos avances recientemente. La Lanza de Ross es un ejemplo. Los lobos espaciales durante la Gran Cruzada estaba formado de 13 grandes compañías, cada uno teniendo un promedio de 10.000 marines y cada uno comandada por un señor lobo, el más veterano de la compañía. Cada una de ellas eran casi en su totalidad únicas, pues algunos solo tenían marines de asalto, Reachers, de apoyo o exclusivas de armaduras Terminators, teniendo unidades únicas como los juramentarios, grupo de élite de los lobos espaciales que tuvieron un proceso terrible en la que su mente y alma son dañados de manera irreparable, haciéndolos algo mucho más que un marine espacial. Era tan inmisericordias que incluso el más sádico de los lobos se preocupaba.
Los asesinos grises, bandas de guerra autónomos que se caracterizaban por su falta de autoridad y hacían las cosas a su manera. Estos estaban especializados en misiones de búsqueda y completa destrucción. Estos también estaban liderados por los Huskarls, que es el equivalente fenriciano de un sargento. Las unidades de manada de cazadores Jorlund o solo cazadores eran idénticos a los anteriores, salvo que en vez de ir cuerpo a cuerpo, aunque no negaban una buena lucha, preferían ir con lanzallamas para dejar en cenizas todo. Estos eran liderados por un maestro de caza. Actualmente, tras la partida del Primarca y la 13ª compañía, solo han quedado 12 grandes compañías, cada una autónoma con alrededor de 150 a 300 marines cada uno, además de los siervos del capítulo y uno que otro que la acompaña, cada uno mandada por un señor lobo siendo equivalente a capitán de compañía. Todos, a pesar de que ninguno se manda per se, le deben su lealtad total al Gran Lobo y su respectiva Gran Compañía, la primera obviamente. Debido a su diferencia clara con el Codex Astartes, sus rangos serían más o menos así: garras sangrientas, los novatos y los que mayor energía tienen a la hora de luchar, tanto que tienen la mayor tasa de bajas. Cazadores grises, eran garras sangrientas, por lo que se han tranquilizado un poco porque son mejores que las garras. Son los marines tácticos del capítulo. Colmillos largos, son veteranos de los cazadores grises, se les llaman así porque sus colmillos han crecido. Garras celestiales, son hooligans que fueron obligados a usar los jump packs. Los lobos no gustan de volar. Sacerdote rúnico, son los bibliotecarios del capítulo, aunque no lo admitan porque son incapaces de hacerlo, pues piensan que su poder no es por la deformidad, sino de Fenris. ¿Eso es ilegal? Sacerdote de hierro, son los Tech Marines básicamente. Sacerdote lobo, es la combinación de un bibliotecario y un capellán, por lo que no solo hace los deberes médicos, sino que también recluta aspirantes. La Guardia del Lobo, son los miembros veteranos y más venerados del capítulo, siendo la Guardia del Gran Lobo. Originalmente tenían la tarea de proteger a su primarca Leman Ross y siguen sirviendo esta vez a los grandes lobos que siguieron después. A diferencia del resto de guardias de honor del resto de capítulos, aquí no entran solo por experiencia, sino por hazañas de gran heroísmo, por lo que tanto jóvenes y viejos pueden entrar aquí. También muchos de ellos actúan como mentores de los novicios y neófitos, por lo que su labor en el capítulo es muy importante. Con la llegada de los primares tuvieron que adaptarse con los nuevos reclutas y nuevos rangos, pero se han tolerado y muchas veces compiten entre sí. Ahora, una de sus unidades más características es sin duda el lobo fenriciano. Son como los lobos de la vieja tierra, pero son tan grandes como un caballo y tan fuertes que incluso un marine espacial es capaz de montarlos. Son extremadamente leales a los marines, tanto que si llegan a matar a uno en su presencia es capaz de proteger el cadáver y arrastrarlo a un lugar seguro. Ahora, un punto de discordia con respecto a los lobos y Fenris misma es que, como Magnus dice, en Fenris no hay lobos. Y de ser cierto, los lobos de Fenris son en realidad seres humanos con ADN de Canis lupus, para sobrevivir al planeta. Y tendría sentido, pues el propio emperador admitió que Fenris era básicamente un Disneyland de la era oscura de la tecnología para recrear tiempos pasados. Seamos claros, la semilla genética de la Vilca fenrica es única, pues el emperador de manera deliberada le dio ADN de Khan, por lo que tiene sus habilidades animales muy mejoradas, dándole un gran oído agudo, un olfato casi preciso y toda la ferocidad de un lobo, pero también les da otras cosas como la de desarrollar más pelo, crecimiento de los caninos y ojos amarillos pálidos. Pero lo que también los hace única es su principal defecto genético, la llamada como la maldición Wulfen, un fallo que hace que el marín se convierta en un hombre lobo, aunque eso se da más por el Canis helix, un órgano que no es parte de la semilla genética regular que solo lo usan los lobos espaciales. La misma no solo te convierte en hombre lobo, sino que también te puede volver en uno al completo, y por alguna razón ese órgano solo funciona con la población de Fenris. Esa era una de las razones por la que no podían tener capítulos sucesores en primer lugar. Para encontrar nuevos reclutas, el sacerdote lobo sale de la fortaleza monasterio del Colmillo y van por todos los pueblos buscando a los mejores, haciéndolos competir en torneos de lucha, comida y bebida. No importa lo que el candidato haga, el sacerdote siempre terminará ganando, pero aún así elegirá a los que siguieron intentándolo, para luego ser llevados al Colmillo, y así iniciaron las pruebas. Esto se les da la semilla genética para luego hacer la prueba Morkai, donde manda al aspirante fuera del Colmillo con un equipo mínimo. No es la gran cosa, solo deben sobrevivir el peor invierno y las bestias más peligrosas de Fenris para luego regresar y ser aceptados para recibir el resto de órganos. No todos lo logran y sucumben al Canis helix volviéndolos Wulfen o lobos fenricianos, lo cual los volvería nuevos obstáculos para futuros aspirantes.
En sí misma, los lobos espaciales son el típico estereotipo de la cultura nórdica, más especialmente las sagas nórdicas. Les encantan comer, beber, fornicar, antes de volverse marines obviamente, y contar historias, lo cual es muy contrario a la vida casi monástica de la gran mayoría de otros capítulos. Hacen fiestas muy bulliciosas y gustan beber una bebida alcohólica única que si lo bebe un mortal moriría, que llaman como Jod, que logra embriagar a cualquiera. Y si no me creen, pregunten a Gilliman la última vez que estuve en sus fiestas. Lo siento, amigo mío. ¿Qué ha hecho? Beber y pelear, sus antepasados estarán orgullosos. Para el ojo común son bárbaros, incluso más que los cicatrices blancas. Y podrías tener razón, pero ahí está la cosa. Se necesita una gran voluntad y disciplina para hacer todas esas barbaridades en el campo y no mientras estás en casa, pues los lobos en momentos normales son muy joviales y respetuosos con los mortales. Si no, pregúntale cómo se comportaron con los guardias de Macario durante la cruzada macariana. Excelsior. Antes de irnos, veamos los miembros más importantes de la Vilca Fenrica, y créanme, son muchos. Leman Russ, el primarca de los lobos espaciales, llamado como el Señor del Invierno y la Ruina, y el Rey de Fenris. Era uno de los primarcas más fuertes y un tanto imbécil, pero sin duda leal al emperador, pues a diferencia de muchos, jamás dudó en apoyarlo y jamás le cuestionó. Tanto fue su lealtad que él y su legión serían sus ejecutores contra todo aquel que se interpusiera, incluso si fuesen sus propios hermanos, lo cual pasó, creo, 2 veces y medio. A diferencia del resto de sus hermanos, no tuvo mucho protagonismo en la herejía, aparte de Próspero y Trisolia. Desapareció cuando fue al Ojo del Terror, buscando un medio para revivir al emperador, buscando lo que él llama el árbol de la vida. Muchos esperan que sea Erda y que él la rescate y todo eso, pero de ser por mí, mejor que siga siendo un árbol literal. Que los Eldar se encarguen de rescatar a sus propias deidades y si quieren ayuda que la pidan. Jorn, el de las manos caídas, es el marino espacial activo más viejo de todo el imperio, pues sirvió al primarca desde los días de la Gran Cruzada. Después de su partida se volvería el gran lobo del capítulo, pero tras los acontecimientos de la invasión de Fenris por parte de Magnus en el milenio 33, terminaría en un Dreadnought. Lo despiertan de vez en año para que pueda seguir instruyendo a los nuevos neófitos o ser un cascarrabias cuando alguien entra en su césped. ¡Salgan de mi jardín! ¡Jódete, idiota! ¡Este es el jardín de Andros! ¡No! ¡Es mi maldito jardín y estoy harto de niños disfrazados y de charlas sobre traiciones! Gunnar Gunhild, señor lobo de la primera gran compañía en la Gran Cruzada, se caracterizaba porque no le caía bien Leman Russ y de hecho tenía una muy mala relación. Sin embargo, jamás le fue desleal, al contrario, le servía de contrapeso y cuando sucedió la batalla de Alaxes, se sacrificó por su legión y primarca para que pudieran escapar. Var Hojarroja, un señor lobo conocido como el devastador del que para muchos ya lo consideraban un loco. Bulvai Greybeard, conocido como el viejo lobo, señor lobo de la 13ª gran compañía de la Gran Cruzada, quedó atrapado junto a sus 200 supervivientes en una red de portales en Próspero y lograron salir 10 milenios después para unirse a su capítulo. Y sucumbió a la maldición Wulven. Geigor Felhan, miembro de la 13ª gran compañía que no entró en los portales por lo que participó en el resto de la herejía. Se le llamó Felhan o mano caída, pues perdió su brazo y se le dio una nueva que curiosamente se llamaba así. Logan Grimmar, el actual gran lobo del capítulo. En su juventud participó en la cruzada macariana y de hecho estuvo incluso en su funeral. Actualmente es un viejo Astartes y uno de los más importantes del imperio, y por alguna razón le llaman el Santo Claus de 40K debido a su apariencia y no ayuda a que viaje en trineo con una jauría de lobos. ¡Ay, caray, Santa Claus! Ragnar Blackmane, el señor lobo más joven de la historia del capítulo, famoso por golpear tan fuerte a Magnus en el ojo que casi lo deja ciego permanentemente con la lanza del propio Leman Russ, lo que en ausencia del propio hace a Ragnar el Odín de 40K. También por matar a Ghazghkull y casi terminar muerto por eso. Que le volvieron a colocar la cabeza al orco, a pesar de eso se le escapa de sus capacidades. Debido a eso se hizo Primaris y está en la persecución de Ghazghkull, pero su corazón verde ya le pertenece a otro. Ulrich el asesino, el sumo sacerdote de los lobos, por lo que lo llaman el guardián de los hijos de Russ. Uno de los más famosos por ser de los más viejos marines, al punto que puede regañar como un niño al propio Logan Grimmar.
Mató a 3 berserkers de Khorne a mano limpia y como cereza del pastel lucha con el casco del propio Leman Russ a la batalla. Jarl Stormcaller, el sumo sacerdote de las runas y uno de los psíquicos no psíquicos, según su lógica, más poderosos de los lealistas, al punto que mató a un devorador de sangre con ataques psíquicos. Fue vital para rescatar a la 13ª gran compañía de Próspero. También tiene como consejero espiritual un bibliotecario de los 1000 hijos que se enteró de la verdad de Próspero y ahora ayuda a los lobos como fantasma. Arjak Rockfist, un guardia lobo que se caracteriza por tener un martillo o trueno que puede lanzar y regresar a voluntad. Sí, este es el Thor de 40k. Lucas el Tramposo. Si Arjak es Thor, Lucas es el Loki de 40k, considerado el mayor troll mortal de la galaxia, pues logró hazañas como la de engañar a un grupo de portadores de la palabra para que aterrizaran en Hierro Delgado, encerrar accidentalmente una delegación de la Inquisición en un corral de Grox en temporada de celo, empezar una guerra civil orca al fingir unas transmisiones contradictorias, infectar un necrovirus a una célula traidora del Mecánicos que ellos mismos crearon y engañar al propio Magnus con un hechizo que nunca existió. También tiene una bomba de estasis en donde debería estar su segundo corazón, cortesía por los Drukhari, para que cuando lo maten explote y quede congelado en el tiempo mientras que su asesino ve su cara risueña. Es uno de los lobos que más odian por ser básicamente un bromista imbécil. También se caracteriza por ser de los pocos que se supo que copulaba antes de ser marín, al punto que era una leyenda entre las mujeres por compartir una docena de camas en una noche. Soy todo un galán. En fin, los lobos espaciales son la 6ª legión, descendientes del primarca Leman Russ y sirviendo como los marines espaciales de asalto de choques en tácticas de cerco para matar de una manera más cercana. O sea, van como manada. Son muy queridos por la comunidad debido a su trasfondo, personajes y actitudes positivas con los civiles. Aunque eso da muchas contradicciones, como que a veces no les importa y otras veces los defenderán con la vida. También son infames en la comunidad debido a su favoritismo claro que tienen ciertos autores por el capítulo, incluso muchas veces más que los Ultramarines. Es más, de no ser por unas conveniencias narrativas ya se hubieran extinguido hace mucho. Por cierto, un Marines Primaris de los lobos les dijo sus verdades en la cara que se resumiría así. Homero, tú eres el peor ser humano que he conocido. Ay, me la dejó barata. Aún así, si te gustan los Marines con temática vikinga, con huergas, saqueos y muchos lobos, entonces esta es sin duda tu legión o capítulo. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.